Gracias, hermana. Para nosotros es un verdadero gozo volver a estar aquí con ustedes desde muchos años, gloria a Dios. Han acontecido muchas cosas desde el COVID, muchos cambios en la iglesia y demás, y entonces finalmente porque nosotros rehusamos vacunarnos y todas esas cosas, no pudimos viajar por muchas partes, entonces estamos aquí para la gloria de Dios ya. Hemos estado viajando en este año, ya estuvimos en Argentina, en Colombia 7 semanas, en Guatemala, acabamos de regresar de Guatemala, en fin. Y el Señor me puso en el corazón un par de meses llamar a la pastora Ruth y decirle, el Señor me ha dicho que yo debo ir a Miami y quiero estar con los pastores del condado de Broward, y gracias a Dios aquí estamos, gloria a Dios, amén. Quiero que mi esposa de 55 años y novia de 59 les dé un testimonio que ella quería darles, y me acompaña mi hermana de 77 años. ¡Ay, perdón! No sé cuántos. Bueno, quiero darles un ánimo a las personas, porque hace 12 años el enemigo trató de matarme y me dio una enfermedad muy grave, que el corazón dejó de palpitar. Entonces estaba muriendo día tras día, y entonces estuve en el hospital 3 meses con esto, y el enemigo me decía que me iba a quitar la vida, pero el Señor me dio una escritura estando en el hospital: viviré y no moriré y proclamaré la palabra de Dios. Y el Señor lo hizo todos los días, lo repetía y lo repetía y lo repetía, y no me dejé vencer. Entonces a veces las enfermedades vienen a tumbarnos y no podemos dejar que nos tumben. Tenemos que pelear la pelea, porque la palabra de Dios dice que Él vino para sanarnos, para estar con nosotros y darnos vida. Y yo necesitaba esa vida. Salí del hospital hace 12 años y hace poco averigüé que esta máquina que yo tengo el corazón acá, mi corazón no está acá, está ahí pero está dormido, yo sé mi corazón nuevo. Y estoy viva porque el Señor me quiso viva. Y el Señor me está usando por todo el mundo, porque tengo 7 fundaciones en Colombia, tengo 3 en México, y ahorita me están llamando para otras. Un centro de rehabilitación de jóvenes, sí. Y el enemigo trató de tumbarme, y y yo estando muriéndome en el hospital, le dije: Señor, ¿qué vas a hacer con los niños de Colombia? ¿Qué vas a hacer con mis niños? Yo los llamo todos mis niños. Y el Señor me dijo que no me preocupara. Y yo tomé ese paso de fe para servirle a Él, y Él me ha bendecido, nos ha bendecido tanto. Viajamos por todas partes, y el Señor, y la gente nos dice: ¿ustedes de dónde sacan tanta fuerza? Él nos da la fuerza para seguir adelante, y no nos vamos a dejar vencer. Y no importa que tenga que cargar esta máquina, no importa. La gente me dice: pero si usted cree en tanto Dios, ¿por qué Dios no la ha sanado? Y mi respuesta es: no lo sé, pero estoy viva. Y esa es mi respuesta. Amén. Entonces yo le doy gracias al Señor todos los días. Sí, me siento cansada y esto me pesa, pues tengo que cargarlo para todas partes, pero Él me da la fuerza, y con Él todo lo podemos, todo lo podemos. Lo hemos experimentado, viajamos por todo el mundo, y el Señor siempre está con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por la mujer biónica. Univisión hizo un documental de ella que lo llamaron La mujer con el corazón en el bolso. Verdaderamente el ventrículo derecho e izquierdo está desconectado, y ella tiene ese aparato que se llama un asistente ventricular izquierdo. Es una máquina milagrosa. Se mueve a 9.200 revoluciones por minuto. Divida 9.200 en 60 segundos. Es una máquina increíble. Y procesa 5 litros de sangre por minuto. Entonces la máquina saca la sangre de la vena aorta, que está conectada con la vena aorta, la envía al ventrículo derecho, que la limpia y purifica, y la vuelve a enviar por el cuerpo.
Y esa máquina normalmente dura 8 años, pero ella ya lleva 12 años con esa máquina. Gloria a Dios. De modo que, gloria a Dios. Sí, entonces el ministerio que Dios le ha dado es muy, muy lindo, precioso. Tenemos o apoyamos fundaciones, 2 en Santa Marta, una en Ismina, Chocó, que está en este momento siendo, según las noticias, dice que hay un bloqueo del ELN y no están entrando las cosas y muchas personas están. Entonces, sí, hay en todas partes, Huitama, Mosquera, en diferentes lugares. Pero bueno, ahí estamos con Dios y nuevamente estar con ustedes es una bendición. Es una bendición. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros en este día. ¿Cuántos están listos para recibirla? El apóstol Pablo escribió que yo sé que conforme a la oración y el poder del Espíritu Santo, aleluya, Dios me restaurará y me dará conforme a lo que yo anticipo. Amén. Gloria a Dios. Estábamos orando, si tengo a Cristo lo tengo todo. Y precisamente este es uno de nuestros libros más populares. Cristo más nada es igual a todo. Si tú tienes a Cristo, no hay necesidad de más. Amén. Gloria sea al Señor. Si tenemos algunos de nuestros libros, el libro Derribamos Fortalezas, tenemos algunos de Liderazgo, Ministerio y Batalla, son bestsellers. El libro Derribamos Fortalezas, más de 2 millones de copias se han vendido en toda Latinoamérica. Es un libro que está en 26 ediciones. El libro Liderazgo, Ministerio y Batalla también está en 16 ediciones, de modo que los animamos. Tenemos unos precios ahí, pero en el día de hoy yo dije, si compran un libro llevan el valor del libro que está ahí, y si compran 2 lo llevan a $10 cada uno. De todas maneras tienen ahí algo para aprender y para ser bendecidos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, como dije anteriormente, creo que Dios está hablando a la iglesia y particularmente vivimos en Estados Unidos en estos momentos y son momentos críticos para esta nación. Estuvimos el viernes ministrando a los pastores sobre un tema que se llamaba trabajando unidos en tiempos difíciles. Y hoy vamos a tratar un tema muy similar, pero es no para todos los pastores, para nosotros individualmente. Pero quiero que nos pongamos en pie, por favor. Y quiero que oremos esta oración para poder recibir, pero hagámoslo de corazón. Amén. Y como dice en la Biblia, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube. Digan conmigo, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, pedimos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo más y más en el conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, que tú nos liberaste y nos libraste de las potestades de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Qué tremenda oración, es parte de la oración que el apóstol Pablo oró por la iglesia en Colosas, sí. El Señor desea que seamos llenos de conocimiento, de sabiduría, de voluntad y de entendimiento. Porque si no entendemos los tiempos en que vivimos, entonces no podemos prepararnos para lo que viene. Por eso Dios está dando una nueva revelación de lo que está aconteciendo ahí. No tengo el libro Desenmascaremos las tinieblas de este siglo porque se agotó. Pero quiero decirles que algo muy significativo viene pasando ya por muchos años. Y hoy vemos que los Estados Unidos está en una situación como nunca antes, una situación crítica donde han apostatado, se han separado de Dios, y esta ya no es la nación que en un tiempo fue fundada por hombres y mujeres de Dios. Y Dios nos trajo a este lugar con un propósito, porque la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 17, que Dios predeterminó y prefijó el lugar
el orden de los tiempos y el lugar donde moramos. De modo que nadie está en este lugar por coincidencia. No importa lo que tú pienses que viniste por A o por B razón, si el Señor tenía un plan y un propósito, Él te llevó y te trajo a este lugar. Y como estamos acá, la Biblia dice que debemos bendecir el lugar donde moramos, porque la Biblia nos dice que, nos explica que Dios nos da autoridad sobre las cosas que amamos. Y si tú no amas esta ciudad, no amas esta nación, entonces no estás cumpliendo los planes y propósitos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a hablar sobre un tema muy importante para nosotros, porque estamos, como digo, en días difíciles. El apóstol Pablo dice: en los postreros días, le dijo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán días difíciles, duros de tratar, adversos, negativos, ¿no? Y nos describe la sociedad y la cultura en la cual estamos viviendo hoy. Y lamentablemente de los Estados Unidos, por haber sido la potencia global, todo lo que acontece en los Estados Unidos es exportado al exterior. Y no me hablo de materiales, sino de todas las decisiones que la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado en los últimos 30, 40 años, han afectado al mundo entero y continúan haciéndolo. De modo que los Estados Unidos comenzaron a aprobar el aborto como algo justo y digno para las mujeres, robándole la vida a una criatura en el vientre de su madre. Porque el Señor dijo que Él nos plantó y nos formó y nos entretejió en el vientre de nuestras madres, y que Él tiene un plan y un propósito para todos nosotros. Luego viene la Corte Suprema y empieza a declarar de que el homosexualismo es correcto y que está bien, y que pueden unirse dos personas matrimonialmente, y todo esto que está aconteciendo con respecto a todo, incluyendo el COVID, salió de Estados Unidos para todo el mundo y afecta a todo el mundo. Entonces Dios quiere que entendamos qué es lo que está aconteciendo para que podamos tomar las correctas medidas. Jesucristo le dijo a los fariseos: vosotros sois hipócritas, porque entendéis lo que está pasando allá arriba, pero no entendéis los tiempos. Porque estaba hablando de que no entendían el tiempo de su visitación. Amén. Entonces nos dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Y aquí Josué estaba escribiendo acerca de un pueblo que había salido de la esclavitud y había sido llevado a una tierra de libertad, y ahora en esa tierra de libertad algunos habían regresado a adorar a los dioses de los cuales habían salido. Y en los Estados Unidos, lamentablemente, eso es lo que ha acontecido. Hay varios libros que han salido últimamente muy espectaculares. Uno de Jonathan Cahn, que dice El regreso de los dioses, y habla de cómo la cultura y la sociedad en Estados Unidos se ha apostatado totalmente, aún dentro de la iglesia, para retraer los dioses a los cuales eran adorados. Los dioses, los molochs, los dioses a los cuales el aborto y el derramamiento de sangre de los niños los honra. Amén. Entonces estamos como nación, la nación de Estados Unidos ha retornado. Hay otro libro que salió de Mark Driscoll que dice Días nuevos, dioses viejos. Y últimamente salió un libro de Eric Metaxas que dice Una carta para la iglesia de América, en la cual él habla sobre lo que está aconteciendo. En mi libro Desenmascaremos las tinieblas de este siglo, que escribí en 1996, explicaba que si no hacíamos esto y esto y esto iba a acontecer, y eso es lo que está aconteciendo hoy día. Entonces nuestra vida es el resultado de decisiones que nosotros o otros han tomado en nuestro nombre, incluso antes de nacer.
Josué hace una declaración que todos pueden elegir a quién servir, pero están hablando en nombre de toda la familia, declarando: en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor. La elección es nuestra, y la palabra servir, a quien estamos siguiendo, por quien estamos haciendo nuestras elecciones y en contra de quién estamos sirviendo. No podemos tener dos señores, dice la Biblia. No podemos servir a Dios y a Mamón. La cita de la palabra de Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Dios nos da a cada uno de nosotros la responsabilidad de tomar decisiones que en última instancia afectarán nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros parientes, todo aquel persona que está en nuestra esfera de influencia o en relaciones pueden ser afectados por las decisiones que tomamos. ¿Cuántos creen eso? Josué escribió a quienes lo rodeaban que hay diferentes momentos y diferentes temporadas en las que debemos elegir y tomar decisiones que no solo pueden afectarnos personalmente, sino en algunas ocasiones a naciones enteras. Amén. 61 veces en el Antiguo Testamento y 23 veces en el libro de Deuteronomio, que era el libro de las instrucciones para vivir una vida separada como pueblo de Dios. La palabra escogerá o elegirá o escogeré o elegiré, y habla de las acciones que deben tomar para cumplir los planes y propósitos en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras ciudades y nuestras naciones. En Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la formación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante del amor. Qué tremendo es que Dios a ti te escogió antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y en Hechos 1:24 los discípulos hallamos que tenían que tomar una decisión mientras buscaban cómo reemplazar a Judas Iscariote, el cual se había suicidado tirándose de un monte y impelándose hasta que salió el vientre. Y ellos entonces decidieron, bueno, ¿cómo reemplazamos a Judas? Y dice que oraron al Señor para que les mostrase. Y entonces habían dos hombres. La opción era escoger entre Matías Matías y Justo y Matías, y escoger a cuál de ellos sería el reemplazo. Y yo creo que ellos no escucharon la voz de Dios, y muchas veces, aunque oramos a Dios, no estamos atentos ni recibimos la dirección o creemos recibir lo que Dios desea hacer. Yo no creo que Dios les dijo que escogieran a ninguno de los dos, porque Él ya tenía uno preparado que se llamaría Pablo, y que era una persona que nadie escogería por su carácter, su personalidad, su violencia, todo. Era inclusive uno de los instrumentos del primer mártir de la iglesia, Esteban, que fue matado a pedradas. Entonces, muchas veces hay una opción que Dios tiene, y la Biblia dice que Dios escoge las cosas necias del mundo para confundir a los sabios. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones buscando no en lo que vemos, sino en lo que Dios tiene planeado. Amén. ¿Cuántos creen eso? Gloria hacia el Señor. Entonces, dice el libro de los Hechos que su Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos ha elegido. Y yo creo, y entonces echaron lotes, imagínense. Es decir, echaron los dados, a ver, bueno, Señor, dinos cuál. Bueno, tiremos los dados. Escucharon si el Señor les había dicho que escogieran. ¿Sabes qué? Que en la Biblia no se oye más de ninguno de los dos. Y uno de los regalos más significativos que Dios le da a los creyentes es la libertad de elegir y escoger. Los resultados de nuestras elecciones determinan las cosas que van a venir sobre nosotros. Lo llamamos nuestro libre albedrío, la libertad para elegir según nuestros corazones y según donde nuestros corazones estén. Entonces, ¿cómo determinamos la guía, lo que guía nuestras decisiones? ¿Cómo determinamos los planes de Dios para nuestra vida? Se halla en el libro y manual de instrucciones que Dios nos dio. Aquí están los pasos para toda la vida. Y la Biblia dice que los pasos de los justos son guiados por el Señor. Amén. Entonces,
¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra, por lo que Él ha declarado. Lo que es bueno o lo que es malo es lo que Él dice que es bueno o lo que es malo. Lo que es incorrecto y lo que es incorrecto. Entonces tenemos que basar nuestras decisiones en toda situación basado en lo que la palabra dice acerca de ello. Amén. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces Dios nos da la opción de escoger. Dios no lleva a nadie al infierno, ni Satanás tampoco. Dios no lleva a nadie al cielo, ni Dios tampoco. Usted escoge dónde va a ir, basado en decisiones que se le presentan, y ya usted las acepta o las rechaza. Entonces el lugar donde tú vas o lo que te acontece es para bendición o es para juicio y maldición. Por él dijo: he puesto delante de vosotros vida y bendición, o muerte y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El plan del propósito de Dios es que escojamos bien, que escojamos conforme a la palabra de Dios. Con eso los beneficiados somos nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación. Amén. Tomamos decisiones que en última instancia serán una bendición para nosotros, para nuestros seres queridos y para nuestras generaciones. La Biblia dice en el Salmo 119: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 41: vengan a mí, oh Jehová, tus misericordias y tu salvación conforme a tu palabra. Gloria a Dios. La cuestión de nuestra salvación fue una cuestión de decisiones. Dios nos eligió, pero elegimos nosotros aceptar su ofrenda gratuita. Como padre me doy cuenta que a veces he tomado decisiones y elecciones equivocadas y en el pasado, y que han afectado mi vida, la de mi hija, la de mi esposa, la de mis familiares, a veces para bendición, la mayoría gracias a Dios, y algunas no tanto. Amén. Elegí hace muchos años el dejar un empleo financiero muy lucrativo como vicepresidente de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Trabajé 7 años en la Bolsa de Nueva York, 25 años de instituciones bancarias, y el Señor un día me llamó al ministerio a tiempo completo. De hecho, que yo por un tiempo era pastor y trabajaba en el banco como vicepresidente del banco, pero llegó un punto en el que el Señor dijo: te necesito a tiempo completo. Y tuvimos, mi esposa y yo y mi hija mayor, tomar una decisión de: voy a abandonar esta posición lucrativa en la cual tengo todos los beneficios, todas las cosas y demás cosas, para servir al Señor con un recorte de más del 50% de mis entradas y sin el mismo número tipo de beneficios. Y mi esposa me dijo: haz como el Señor te dice. Y mi hija dijo: yo también, papi, haz lo que tú quieras. ¿Qué hicimos? Salí de ese empleo, y quiero decirte que al pasar de los años y sin saberlo, y a través de esa decisión que tomé, el Señor me ha llevado a 6 continentes, más de 60 naciones, más de 400 ciudades mayores del mundo, ministrando la palabra de Dios. Y Él ha pagado todo. Amén. Entonces, hay decisiones que tomamos que perspectivamente no podemos ver lo que Dios tiene, los planes y propósitos que tiene para nuestras vidas. Por eso tenemos que caminar por fe y no por vista. Amén. Gloria a Dios. La Biblia está llena de historias, de decisiones de personas y hombres y héroes de la Biblia, como vemos leer en Hebreos capítulo 11. Héroes de la Biblia que tomaron malas decisiones, y como decisiones que tomaron, sufrieron y pagaron el precio de las consecuencias. Sin embargo, Dios los llamó héroes de la vida. Y vemos en la vida de aún Abraham y otros más que tomaron muchas malas decisiones. El rey David tomó unas decisiones pésimas. Sin embargo, la Biblia dice que tenía un corazón conforme a Dios, y la Biblia dice en el libro de los Hechos que David, habiendo cumplido el propósito de Dios para su generación, durmió con sus padres. Digan propósito.
Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y quiere que tengas un corazón conforme a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que Él determinó el orden de los tiempos y el lugar de nuestra morada para que busquemos a Dios. ¿Y cómo podemos buscar a Dios? Tenemos que buscar cómo conocerle. Segundo, tenemos que buscar cómo servirle una vez que lo conocemos. Y después de conocer y servir, tenemos que buscar continuamente su rostro en oración. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi esposa y yo vivíamos en Nueva York, trabajábamos en la bolsa, yo trabajaba en la bolsa, el Señor nos llevó a California y estábamos pasando por unas situaciones y a través de un hermano mío que se entregó al Señor 2 semanas antes de nosotros, él me invitó a la iglesia donde mi esposo y yo nacimos de nuevo el 2 de febrero de 1976 a las 9:45 de la mañana. Me recuerdo el mensaje, gloria a Dios. Entonces, hay 3 maneras de buscar a Dios. Hay que buscar cómo conocerlo. Yo amo a los que me aman, dice la palabra. Y los que me buscan, me encuentran. En Jeremías dice, entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros y os liberaré de tu cautiverio. Gloria a Dios. Buscar cómo servirle y en toda obra que comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y en los mandamientos para buscar a Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Segunda de Crónicas. Cuando tú buscas a Dios y lo haces con todo tu corazón, Dios te prospera. Aleluya. Y luego dice que busquemos su rostro en oración. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Otra versión dice, para daros el fin que esperáis. Si tú no esperas, no recibes. Por eso si tú oras y no esperas recibir, no vas a recibir. Sí, no hay nada más sencillo. Pablo dijo, yo recibiré conforme a mi anhelo y esperanza. Si oras para que no llueva y sacas la sombrilla, amén. La Biblia dice, bueno es el Señor con los que en Él esperan, amén, y para los que le buscan. Gloria sea el Señor. Entonces, ¿cómo podemos entender los tiempos y las estaciones? Tenemos que observar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Las cosas que vemos son la evidencia de lo que está aconteciendo en el ámbito espiritual. La Biblia dice en el libro de Romanos que todo lo que está aconteciendo lo podemos ver visiblemente. ¿Qué está aconteciendo en Estados Unidos? Los niños, 68 millones de niños abortados. Matrimonios del mismo sexo. Cambios de niños transgénero de 11 y 12 años que no pueden hacer nada, pero que sí tienen el derecho de decir yo quiero ser mujer, no hombre. Y el gobierno, incluyendo en este momento, hay estados como el estado de Massachusetts, hace 2 semanas pasó una ley que los padres no tienen derecho sobre los hijos en los temas de la salud. El estado es el que la tiene. Nos están robando a nuestros hijos, los están indoctrinando en los colegios, tienen que competir con hombres con hombres del otro sexo, y las mujeres están compitiendo con hombres que se dicen ser transgénero, hombres que entran a los baños de las mujeres, hay estados que los estados permiten que los estudiantes entren a las duchas de las mujeres y en ese día se cree que son mujeres. ¿Me entienden la locura de lo que está aconteciendo? Es una locura, es insanidad. Y se habla de géneros. ¿Cuántos géneros hay? Según Google y otros hay como 70, 80 géneros. La Biblia dice que solo hay 2. Unos que tienen y otros que no. ¿Me entienden? XX y XY, eso es todo. Entonces, lo más triste de todo es que hay iglesias que van y bendicen centros de abortos. Hay iglesias que casan a parejas del mismo sexo. Hay iglesias que son pastoreadas por hombres o mujeres homosexuales.
Hay iglesias que están siendo cambiadas por hombres que se cambian a mujer y son transgénero o viceversa. ¿Qué clase de iglesias son esas? Son iglesias apóstatas. Que no me importa si se llaman cristianas o si tienen el nombre. Mire, el presidente de la más grande asamblea pentecostal, la iglesia pentecostal de profecía, acaba de aceptar y declarar que él iba a votar por una mujer que está en contra de todas las cosas que Dios ha puesto en su palabra. Y lamentablemente, digo, muchos pastores vendieron su herencia por un potaje de lentejas, que les prometieron cosas. Conozco pastores en Colombia, pastoras en Colombia, que votaron por Petro porque Petro fue y les dijo que les iba a dar cosas. ¿Y sabe qué les ha dado? No vas a ir, mejor dicho, si usted ve Univisión o Telemundo, usted está perdido. La verdad. Porque son instituciones totalmente contra los valores de Dios. Totalmente. Y no crea que ellos le van a vender lo bueno, porque eso es un complot a nivel universal. El globalismo y el universalismo, mire. Y la peor institución fuera de la presidencia de Estados Unidos es la ONU. O la OTAN. O el Banco Mundial. Todas ellas son manejadas por un movimiento de globalismo y universalismo en el cual quieren remover a Cristo de todo lo que es de la fase de la tierra para establecer su propia religión, el universalismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 12:9 que Satanás fue echado a la tierra, el diablo, el engañador, el padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué quiere decir eso? No dice engañaba o engañará. ¿El cual qué? Engaña. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día hay engaño. Y dentro de la iglesia o la llamada iglesia de Dios hay engaño. Y Satanás te está engañando todos los días por televisión. Y por lo que estás leyendo, por lo que estás creyendo, por lo que dice la gente. Escudriña, estudia y conoce. El espíritu del engaño ha contaminado esta nación durante generaciones y ha compenetrado toda la área de la cultura y la sociedad. Nuestros gobiernos, nuestras escuelas, universidades, el comercio, los negocios, nuestras familias aún, los medios de comunicación han sido afectados. Hay gran engaño. El engañador y el mentiroso. Y como creyentes estamos llamados a discernir y pararnos en la brecha y hacer intercesión, así como a escoger bajo qué tipo de gobierno político vamos a vivir nuestras vidas. Vamos a vivir en la oscuridad o la luz, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojamos pues la vida. Escojamos la vida. Ahora, diga ahora. Ahora más que nunca en nuestra historia debemos escoger cómo servirle y buscar su rostro en intercesión a favor de nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad y nuestra nación. Les digo esto, las decisiones que tomemos en estos próximos meses van a ser de una importancia nunca calculada anteriormente. Va a cambiar las generaciones futuras de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos por generaciones. Y no solamente van a cambiar acá, pero si pasa lo que pasa o lo que se quiere hacer, van a destruir nuestras naciones. Y la iglesia va a estar bajo un ataque o yugo de persecución. Ahora, no digo esto para asustarlos, sino digo esto para animarlos, porque este es el momento más crítico cuando gentes de afuera van a estar buscando de Dios por lo que les está aconteciendo. Tenemos que capacitarnos, prepararnos y todo esto para lo que viene, porque Pablo dice que lo llama el presente siglo malo, tinieblas, días de tinieblas y de oscuridad.
Porque tinieblas cubrirán las naciones, dice la Biblia en el libro de Isaías. Vienen las tinieblas, pero al mismo tiempo dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Que la gloria será nuestra guardia y nuestra retaguardia, gloria a Dios. Que la gloria de Dios estará con nosotros para todo lo que necesitemos hacer. De modo que no es mucho entender que si vivimos conforme a la palabra de Dios, que las decisiones que tomemos determinen si somos necios e ignorantes, como Jeremías declaró y gritó al pueblo durante sus días. Les dijo: hijos sin entendimiento y ignorantes. La mayoría de los cristianos están ignorantes de lo que está pasando. La mayoría de los pastores no saben lo que está aconteciendo. Tienen una iglesita de 10 personas, 12 personas, van al servicio los domingos, oran, toman ofrenda y no tienen ni la menor clave. Hay una palabra en inglés, la palabra clueless. En inglés quiere decir, que me encanta esa palabra en inglés. En español quiere decir que no tienen ni la menor idea de lo que está aconteciendo allá afuera. Es muy importante. Hoy más que nunca Dios quiere que seamos como hijos de Dios, hijos como los hijos de Isaacar, duchos en entendimiento, que entendían lo que estaba pasando, que sabían lo que Israel debía hacer, según Primera de Crónicas 12:32. Y necesitamos entender los tiempos y lo que está pasando en mi ciudad, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, para tomar decisiones en estos tiempos difíciles que van a facilitar la vida en el futuro. Dice: procurad el shalom de Dios en la ciudad a la que os envié, y clamad, buscad y orad por ella al Señor, para que en su shalom tendréis vosotros shalom. Shalom significa todo lo que el ser humano necesita. Salvación. Amén. Dios quiere suplirte todo, pero el pueblo lamentablemente es el que determina. Sabe que el pueblo de Israel, Dios quería gobernar a su pueblo a través de los jueces, los cuales hoy día son los apóstoles de hoy día. La palabra apóstol es una palabra griega, pero el oficio del apóstol es similar al de los jueces. Pero ¿sabe qué? El pueblo escogió ser gobernado por reyes, y Dios respetó las decisiones, a lo que eventualmente trajo la destrucción de Israel y Judá. Ahora, por eso digo esto: los inconversos, en su gran mayoría, los que están en favor de matrimonios del mismo sexo, del aborto, de los cambios transgenéricos y todas esas cosas, ellos van a votar de una manera. Ahora lo que yo te pregunto es: ¿cómo vas tú a votar en las elecciones? ¿Y por quién vas a votar? Porque la idea no es por quién votas, sino por qué votas. Porque Dios escogió a Pablo, alguien que nadie escogería, y así nosotros podemos escoger a alguien que no es, mejor dicho, característicamente no puede ser buena persona, muy esto, pero que tienen los valores correctos en su mente. Los cristianos en América hoy día están en una posición de elegir a quién los va a gobernar sobre su ciudad, sobre su estado, sobre su nación, y Él quiere que hagamos nuestras elecciones y nuestras decisiones basados en los valores que ellos desean instituir, como también orar por ellos en autoridad. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, 1 al 14: exhorto ante todo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todas las personas, por los reyes y todos los que están en autoridad, para que vivamos una vida tranquila y responsable, con toda honestidad y piedad. Esto dice Dios acerca de personas que viven conforme a Dios, pero no personas que piensan derrocar, tumbar y destruir todos los valores que tú y yo como cristianos vivimos. La Biblia dice: bendecida es la nación cuyo Dios es el Señor, y la Biblia dice que por la boca de los injustos la ciudad será destruida. De modo que tenemos que ser. Entonces debemos permitir. La cuestión no es por quién estás votando. La cuestión es por qué estás votando. Las cuestiones son muy claras. ¿Buscas oscuridad o luz? ¿Bien o mal? ¿Amargo o dulce? ¿A favor de Israel o contra Israel?
¿A favor de la vida o a favor de la muerte? ¿Por quién eliges tú votar? Para que determine el futuro de tus hijos y tus nietos. Yo, gracias a Dios, tengo 78, pero yo muchas veces digo, Señor, no sé si estoy dispuesto a ver lo que puede acontecer acá. Amén. Entonces yo te digo esto y te exhorto, deja que la palabra de Dios sea la que te guíe a tus decisiones y te dé la luz al camino que vas a tomar. El apóstol Pablo determina o escribe acerca de la responsabilidad de la iglesia. Efesios 3, 9 al 12. Dice que la iglesia debe dar a conocer a todos cuál sea la dispensación del misterio de Dios escondido en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, la multifacética sabiduría de Dios, la multicolorida sabiduría de Dios, que está aquí en la palabra, porque la Biblia dice en Efesios 1 que Él nos dio a conocer su voluntad. Hay gente que dice que sí es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí, escrita, búscala. Dice que Él ya nos dio a conocer su voluntad está aquí. Búscala. Entonces dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, diga ahora. La palabra ahora es una palabra eterna y constante, como la palabra siempre o eterna. Son palabras que no cambian nunca, la palabra nunca. Decir, fue ahora cuando Pablo la escribió a la iglesia en Éfeso, fue ahora en los primeros 300 años de la iglesia, fue ahora durante la época de la Reforma Protestante, fue ahora el siglo pasado y es ahora en este momento, hoy día, agosto 17 o 18, ya no sé ni qué día estoy. Amén. Pero dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, digan ahora. Para que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Es decir, ustedes son los que tienen que saber qué es lo que tienen que declarar. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Y no solamente a eso. Dice, a los principados y potestades celestiales conforme al propósito eterno. Es decir, el propósito de Dios desde que puso a Adán y Eva en el huerto ha sido uno y el mismo. Él quiere gobernar sobre su iglesia y Él nos pone en un sitio para guardarla y plantarla. Entonces, Dios quiere que seamos sus siervos y que le sirvamos y trabajemos con Él para que Él pueda reconciliar todas las cosas consigo mismo, que fue algo que Él nos delegó. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en Él y por la fe en Él podemos acercarnos a Dios con libertad y con confianza. Amén. Mi pregunta para ustedes, o mi consejo para ustedes es, escudriñen las cosas, aprendan a discernir y entiendan lo que está aconteciendo para que tomen las decisiones necesarias en los próximos meses, particularmente en el mes de noviembre. No solamente ustedes, si ustedes tienen familiares que no son creyentes, simplemente pregúntele, ¿usted quiere que sus hijas compitan con hombres en el deporte? ¿Usted quiere decirle, usted quiere que el Estado coja a su hija y se la lleve al hospital para hacerla hombre, sin que usted sepa, porque no les quieran informar? Entonces, ¿qué tú quieres para tu familia? Es lo único que hay que preguntar. Ahora, si tú tienes algún cerebro, pues entonces tú vas a votar correctamente. Pero tienes que saberlo. Entonces aquí nos dice que no militamos contra carne y sangre, principados y potestades en lugares celestiales, y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo.
¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Todos aquellos hombres y mujeres que están en una posición de autoridad, que están anti Dios o anticristo. Amén. Si no están con Dios, están contra Dios. Señores, si no están conmigo, están contra mí. Entonces, ese voto que tú vas a poner, que tu hijo, que tu hermano, que tu cuñado, que tu tía, que lo que sea, van a poner en este noviembre, va a determinar a quién tú sigues y qué va a pasarle a tus generaciones. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría. El apóstol Pablo oró por la iglesia en Éfeso, diciéndoles que él oraba por la iglesia para que tuvieran entendimiento, conocimiento y sabiduría. Amén. Entonces, vamos a orar esta oración que el apóstol Pablo oró por la iglesia en Éfeso. Y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón, pidiéndole a Dios que nos ilumine, nos guíe y nos instruya qué es lo que debemos hacer. El apóstol Pablo oró diciendo esto y podemos orarlo en voz alta. Gloria a Dios. Digan conmigo: Padre de gloria, en esta tarde oramos, Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Te pedimos, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer, para que podamos saber, para que podamos entender cuál es la esperanza a la cual nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria y de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder de tu fuerza, la misma fuerza que operó en Cristo, sentándole a la diestra del Padre, sobre todo principado, toda potestad, todo señorío, todo nombre que se nombra, no solo es este siglo, sino en el venidero. Y le diste por cabeza de todas las cosas a tu iglesia, la cual somos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor.